¿Están ahí? Bueno, bienvenidos al Rincón Rúnico. Soy Fabiana Daversa y vamos a leer el gran libro de las runas. ¿Empezamos? Órbita. Órbita es el primer ítem de lecturas avanzadas que comprende la idea del tiempo. Hasta entonces, cualquier sector del campo del Sol estaba sujeto a las mismas condiciones. Una runa encimada puede presentarse en cualquier cuadrante. Lo mismo puede darse con una paralela o con una alineación. La órbita regula la temporalidad de una runa que vibra en el mismo sector en otro cuadrante. Por lo tanto, la secuencia temporal es muy importante para la tirada de runas y para fijarse bien qué es el concepto de órbita. En los campos mensuales se organiza la lectura partiendo del eje oeste. Si la consulta se realiza el 22 de diciembre, tendríamos las 4 semanas siguientes divididas en campos del Sol. 22 de diciembre, 29 de diciembre, 5 de enero, 12 de enero, en sentido horario. Desde esa premisa podemos comprender la definición de órbita. Son runas que se sitúan en la misma zona del campo del Sol, pero en tiempos muchas veces distintos. Al hablar de tiempo excluimos de inmediato las dos zonas atemporales del mandala, las que no tienen tiempo, el principio y las herencias. Por lo tanto, no existe órbita cuando hablamos de runas que se sitúan íntegramente en esos dos sectores sin compartirlo con otros. Para que exista órbita es necesario que contemos con dos o más runas coincidentes en una misma zona en cuestión. La finalidad del estudio es analizar una misma situación de la vida del consultante demandada por la zona ocupada y su desarrollo a través del tiempo. Veamos un ejemplo. J.A. tiene alrededor de 60 años. Es separado desde hace tiempo y trabajó durante años en una misma empresa con un importante cargo administrativo. Hijo único y ya huérfano, sin hijos, tiene reflejado en su campo del Sol hipotético, a través de las órbitas, su proceso actual de maceración de todo lo que le fue ocurriendo hasta entonces. Supongamos que en familia encuentren runas fundamentales que comparten porcentajes con el principio, con la zona temporal, y secundarias que se relacionan con otras zonas fuera del núcleo del principio. En total sumarían 5 runas que de una forma u otra propongan una mirada temporal del mandala. En la familia, ese hombre tendría Ing, la runa 22, Is, la número 11, Hagal, la número 9, Feo, la número 1, y Nid, la número 10. 3 de ellas son fundamentales, porque tocan el principio, y 2 secundarias, van a los alrededores. Entre las primeras está Ing, en un pequeño porcentaje, e Is casi en su totalidad. En principio marca un profundo bloqueo emocional por Is, en lo que se refiere al tema familiar, seguido por Hegel en familia y en relaciones. Ambas surgen rechazando el hecho de formar una nueva familia por miedo a sufrir, pero a la vez sofocado por el deseo de hacerlo, plasmado por Feo, que se inserta nuevamente en el principio, magnificándose. Wing, la número 8, emerge desde el amor y de las relaciones, tratando de conectarse desde la ingenuidad casi infantil, de volver a creer nuevamente y a disfrutar de ese placer primario, pero se ve cortada abruptamente por el puñal de Nid, que se hunde en el principio, sofocando ese intento, entre comillas, riesgoso de ser feliz
agregando a este ejemplo un dato muy curioso. Is, el hielo, fuerza inerte en un estado potencial, y need, el dolor, pesar, instrumento iniciático, que forman parte de una misma línea, de una misma órbita circular, unidas por Eol, la protección del cuerpo, los cuernos del ciervo, la mano que aparta el peligro. Esa órbita demuestra claramente el vaivén permanente de las fuerzas que no solo retratan sentimientos, sino que buscan compensarlos y se encuentran con los guardianes de nuestras propias resistencias. JA se protege de manera tal que impide que su mente comprenda las situaciones vividas y las revierta. Es un genio, porque está ahí en la 22, dentro de la lámpara maravillosa, encerrado en ella. La leyenda de Aladino cuenta que un par podría activarla y ponerla a servicio del mundo. Par Gifu, la pareja, la número 7, pero desde la piel de un niño que por todo se sorprende y no por quien busque una conveniencia, eso sería el puñal, con la sumisión del otro. Dar rienda suelta a su gran curiosidad lúdica sería un buen comienzo para desenredar esa dolorosa trama tejida a lo largo de los años. Porcentajes muy útiles para orientarnos en las órbitas y en las otras funciones del mandala. Véase el ítem 4. Los porcentajes son el fiel reflejo de la fuerza de una runa emanada en distintas zonas, creando un sinfín de posibilidades asociativas. Una runa 100% en el principio, en el núcleo del mandala, se manifiesta de manera muy diferente con respecto a la misma runa que está ahí solo un 70% o un 30% en familia. Más diferente aún sería si se viera un 10% en principio, un 30% en familia y un 60% en relaciones. Casos distintos. Pongamos como ejemplo a Man, la runa 20, en tres casos diferentes. Un perfil aproximado de esa runa, un 100% en principio, marcaría un propagador de ideas, alguien de quien emana espontáneamente el don de brindar el gesto correcto en el momento preciso a aquel que lo necesita. Man, ya en un 70% en principio y 30% invertida en familia, mostraría a alguien que, si bien actúa de manera similar al sujeto del caso anterior, sufre una considerable inhibición ante el cuadro familiar. El sujeto 3 se sentiría en una tendencia creciente a proceder como el sujeto 1, pero aún le falta madurez para experimentar las delicias del principio. Un 15% adentrado en principio en familia, un 85% del derecho, le dan un excelente entorno y posibilidades. La aplicación del porcentaje es tan útil que en poco tiempo se usa mecánicamente. Incorporarlo es muy simple y no cuenta con ningún secreto especial. Es en el estudio de porcentajes donde vemos cómo un novato interpreta y se desarrolla en la lectura. El hecho de mover una runa del campo de manera burda, sin ubicarla exactamente en el lugar de origen, es un error craso que solamente los improvisados cometen. Cambiar la posición de una runa oculta al abrirla, modificando sus porcentajes, transforma por completo el tenor de la lectura, ocasionando verdaderos estragos. Para ello hay una técnica que debe ser empleada siempre que surjan runas ocultas o tapadas con el signo boca abajo, que consiste en girarlas desde el eje oeste al este. Nunca de norte a sur, siempre este movimiento, no este movimiento. El segundo procedimiento invertiría la posición original adoptada por la runa. En resumen, para abrir una runa debemos hacerlo
de costado, como abriendo la página de un libro, jamás como en un blog. Cuanto menos toquemos las runas en un campo del sol ya dispuesto, tanto mejor. Solo deben ser tocadas por el intérprete en caso de fuerza mayor, como el que relatamos anteriormente. En el trabajo con no videntes, los porcentajes son la única manera de retratar con exactitud el porcentaje de las runas, como también lo son en las llamadas telefónicas y en emergencias, cuando no se cuente con el diagrama del campo del sol. Veamos otros ejemplos. Is en un 70% en principio, 30 en familia, cuadrante otoño. Hagel, la runa 9, 50% en amor, 50% en ideales. Todo eso se tienen que imaginar en el momento que lo estoy diciendo, porque es una forma de entrenamiento muy poderosa. Daek, ¿cómo sería una persona con Daek, la runa 23, el amanecer, en 70% en relaciones y 30% el amor en cuadrante invierno? ¿Qué estaría buscando esa persona? Ewo, la número 13, la runa de la defensa espiritual, un 5% en relaciones, un 85% en amor, un 10% en ideales. ¿Qué estaría buscando esa persona en una relación amorosa? Protección espiritual y a la vez un convivio con un grupo de pertenencia propio, elevado. ¿Qué pensaríamos con Ken invertida en el nodo este, un 90% en relaciones y un 10% en amor? Una relación que va yendo para atrás, que ya no está funcionando. URSS en un 50% en trabajo, 50% en felicidad. ¿Cómo sería esa persona? Un workaholic, alguien que trabajar lo conecta con el eros de la vida. Gifu, la runa del amor, en un 80% en su residencia, en la órbita del amor, 10% en ideales, 10% en felicidad. Bueno, es alguien que vive la vida desde la pasión, ¿no? Y Ansur, un 100% en herencias. ¿Cómo sería esa persona? Está recibiendo mensaje de sus ancestros. Tir, la número 17, un 100% en herencias. ¿Qué estaría recibiendo esa persona? La fuerza de sus ancestros.